El fútbol no solo se juega, se vive. Cada partido es historia, cada gol un recuerdo eterno. Desde cada rincón del mundo, millones de corazones laten al mismo ritmo, porque el fútbol une, emociona y nos hace soñar. Este es el momento donde nace la leyenda. Bienvenidos a la historia mundialista, paseos por la historia mundialista. Debajo de cada pequeño rincón encontramos un lugar para contar la historia mundialista. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Paseos por la Historia, en esta ocasión mundialista, y bueno, pues contentísimo aquí de tener a dos grandes amigos, la verdad, y que es fascinante y el tiempo se va de volada cuando hablamos de estos temas tan apasionantes como lo es el fútbol, y qué más en este momento, en estos momentos que solo cada 4 años nos regala la vida misma. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, Rafa, ¿qué tal? Amigos, muchísimas gracias por la invitación. A los que nos ven, un saludo. Gracias por invitarnos a hablar de esto que tanto nos apasiona, ¿no? Que es el fútbol. Bueno, Rafa Galván, de este lado, Eric Pérez, muy buenas noches, Eric. Hola, ¿qué tal, Rafa? Rafa, también buenas noches. Gracias por la invitación. Les gusto a toda la gente que nos acompaña. Bueno, pues, de verdad, pues, nos vamos a dar por la cuestión de los tiempos, porque siempre nos falta, más bien en este caso, y pues, vamos a empezar. Dejamos el programa pasado, hace unas semanitas, nos quedamos por ahí del 2010, siguiendo, ahora sí que cronológicamente, los mundiales. Y qué nos pudieran platicar de este mundial de 2010, quien guste empezar. Rafa, ¿qué es lo que más te acuerdas de este mundial de 2010? Pues yo creo que ahí en el mundial de 2010 se presentó, desde mi punto de vista, un tema adicional que fue el tema de la música. Creo que el Waka Waka nos hizo vivir el mundial desde una perspectiva diferente. Llevar un ritmo, creo que hablar de las bubucelas que daban una connotación diferente al ambiente en los partidos. Sí, claro. Creo que eso era fundamental recordarlo, ¿no? No solamente era fútbol, sino también ya era un espectáculo, ya era ver música, ver algarabía, ¿no? Como en todos los otros mundiales habían pasado, pero creo que el tema que Shakira presenta con el Waka Waka y la forma en la que se presentó en los mundiales, los comerciales, le dio una connotación diferente, y la música se agrega al contenido futbolístico. Entonces creo que para mí 2010 y ese mundial representa algo adicional con el tema de Shakira. De Shakira, el mundial, estaríamos hablando tal vez de estos mundiales del marketing total ya. No sé tú qué quisieras comentar, agregar al respecto. Sí, bueno, algo que me recuerda mucho es que, bueno, este fue el primer mundial que se llevó a cabo en África. Entonces, ese era el primero. En aquel entonces hace un homenaje a Nelson Mandela, que fue un referente histórico de este país. Y también aquí entran esas famosas bubucelas, donde todos los selecciones les molestó ese zumbido muy peculiar. Y cómo no olvidar que fue el campeonato de España, por fin, ¿no? Cuando estaba plagado de estrellas y que se iba a su primer campeonato mundial. Luego, lógicamente, México asesinado por Argentina, lamentablemente. ¿Qué más? Un desarrollo prometió visualizar o ver a Sudáfrica y en general el continente americano de otra manera, de otra manera, a la que, ¿no? Que todo el mundo tenía una perspectiva, y pues permitió desarrollarse como todo. Cada mundial permite crear infraestructura, mejorar la infraestructura, muchas cuestiones del país, pero también muchas inconformidades por todos los gastos que se generan. Bueno, yo en ese sentido el famoso tiki-taka, ya lo mencionó aquí el buen Eric, que muchos dicen y se lo firman a Vicente del Bosque. No lo empezó él, fue Luis Aragonés en la Eurocopa de 2008. Ahí fue, creo que la revolución, que sí vino sobre todo del Barcelona. Traías una playera y traes abajo una playera del Barcelona, que por cuestiones de acá de la pantallita no permite, pero trae una playera hermosa del Barcelona. Pero la verdad que fue el tiquitaca, lo empezó Luis Aragonés. Creo que por cuestiones de salud ya no pudo continuar, porque los dejó campeones de la Euro de 2008, y prácticamente esa fue la base que llevó Vicente del Bosque al 2010, que realmente pues sí fue totalmente pues España merecida campeona.
ya dejaron atrás la llamada furia roja, que eran, ¿no? Todos y ya para convertirse en esa España, pues campeona. Y yo también sí resalto, creo que el marketing total ya en ese sentido, y cuestión de las buceras, también recuerdo ese famoso estadio de La Hoya, ¿no? La verdad es que sí, impresionante, y creo que con todo y sus limitantes, porque hay que comentarlo, como país Sudáfrica y como África, como continente, pues sí, tal vez no esté a la altura de estos países primermundistas. Sin embargo, creo que no quedó a deber, creo que fue un mundial bien organizado y un mundial donde el fútbol fue vistoso, porque, pues, por ejemplo, el mundial de Corea-Japón, como que quedó a deber en lo futbolístico, porque falta esa esencia futbolística. Creo que de Sudáfrica no quedó a deber. Y algo que también a mí me encantó mucho, nos acordamos mucho del logo, pero el cartel en sí, yo creo que es el cartel más impresionante que yo he visto, porque en realidad es una cabeza de un hombre de color, tocando un balón, y es totalmente la figura de África, ¿no? Pues es lo que pudiera comentar. ¿Algo más que quisieran agregar de este mundial? Rafa, ahorita dijiste algo que me llamó la atención, el tiki-taka. Creo que veníamos de un estilo de fútbol en donde, por ejemplo, una Italia que jugaba defensivo, habían pocos países que eran atrevidos, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que el tiki-taka abre por completo una forma diferente de ver el fútbol. Sí. Tocar en medio, hacer unos toques muy rápidos en donde esperas que el equipo contrario se desespere, que empiece a abrir huecos, y empezamos a ver, creo, desde mi punto de vista, jugadas explosivas en donde empiezan los genios creativos, que cuando están en el medio campo tocando, hay un hueco en donde el balón se va a ese lugar en donde ellos lo alcanzan a ver, y empezamos a ver goles muy bonitos. Goles agradables, estéticos, exacto. Entonces creo que el fútbol del tiki-taka nos permitió observar, o bueno, a los que nos gusta ir al estadio, alcanzas a ver cómo se mueven las figuras. Exactamente, cómo se arman las figuras, cómo otras personas empiezan a correr. A moverse, ya sabes dónde va. Exactamente, cómo hasta pareciera como si fuera una estrategia bien planeada, hasta que se mueve la tercera o cuarta persona, es cuando se abren esos huecos, ¿no? Y creo que España lo hizo muy bien, digna campeona, merecido el reconocimiento, y esto hace que el fútbol empiece a tener otra dinámica, y que no va muy distante de lo que pasa con España, ¿no? Y Barcelona ganando campeonatos, perdón, Rafa. No, perdón, yo te interrumpí, pero sí comentar algo que también dijiste. Creo que le hizo justicia también a los creativos, porque efectivamente Iniesta y Xavi Hernández, nada de Cristiano, nada de los delanteros, no. Fueron los creativos, los mejores jugadores, y ahí está Xavi Hernández y el fantasmita Iniesta, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, en México, Rafa, no sé si recuerden, Rafa Márquez empieza a dejar la figura del defensa central, se recorre un poco más adelante y empieza a ser creativo. Muchas veces goles de México pasaban por los pies de Rafa Márquez, haciendo toques rápidos y posteriormente, o pases filtrados, exactamente. Entonces creo que el tiki-taka nos da una nueva forma de expresión en el fútbol. El último día, si me pregunté, Rafa, no sé si lo recuerdan, el famoso Pulpo Paul, que latinó a todos. Sí, es cierto. En ese mundial fue que también donde se vio ese día. Y creo que murió a los 2 meses, algo así. Sí, creo que lo han sacrificado a los afectados. Después de recordar el Popol, nos toca Brasil 2014. A ver, Eric, ¿qué podemos comentar al respecto? Creo que fue un mundial, pues, para olvidar para Brasil. Creo que después de esa goleada 7-1 de Alemania en su país, en su estadio, por su gente, creo que es lo que menos quieren recordar ellos. Pues un país, creo que yo lo veo muy similar en el contexto económico y social a lo que vivimos hoy en México. Es una situación no tan estable, o medio estable, pero pues con muchas inconformidades, donde pues estuvo plagado de la policía intentando contener todas esas posibles manifestaciones.
Básicamente eso recuerdo, obviamente muchas figuras también, eso que te decía de Brasil, el peor mundial de este país en su país, y de México, pues como siempre, ¿no? Pues, llegando nada más al cuarto partido y pues no pasando nada. Y la figura, pues la figura, aunque a muchos no les gusta, pues fue un mucho. Al respecto. Híjole, mira, yo me acuerdo mucho de ese partido de Brasil y... ¿Lo esperaban? No, ¿Honestamente lo esperaban? No lo esperaba, pero a mí algo que me gustó mucho fue al final de ese partido a David Luiz. Yo vi a un David Luiz llorando y me acuerdo mucho porque hasta compré el periódico y lo estuve buscando en internet y traté de traducir lo que dijo David Luiz después de perder 7-1. Y recuerdo que él dice en una de las entrevistas, yo quería darle una alegría a mi pueblo, que tanto se lo merece, que tanto ha sido golpeado. Y el hecho de ver su cara llorando en el suelo, en ese pasto, la impotencia de perder 7-1 con una potencia que es Alemania. Y en tu casa. Exacto, en tu casa, y bueno, ese quererle dar la alegría a mi pueblo, creo que refleja mucho de lo que nos gusta el fútbol. Cuando tú te entras a una cancha, intentas hacer todo lo necesario para poder ganar, para poder triunfar, y creo que perder en casa y ver esa fisonomía de David Luiz, a mí me dejó muy marcado y lo recuerdo perfectamente con las palabras que dijo. Quería darle una alegría a mi pueblo que tanto se lo merece. Yo creo que fue una pesadilla real, ¿no? Sí. Para todos, esa camada y quedaron marcados, esa camada brasileña quedó marcada. Yo la verdad es que ese 7-1 sí me impresionó verlo, fue triste, hay que decirlo así, digo, yo que a lo mejor porque somos del mismo continente, o no sé, o pues sencillamente por saber y reconocer que Brasil es la potencia por excelencia, y verlo caer de esa manera, sí marcó ese mundial indiscutiblemente, más allá que nuestro reconocimiento para Alemania, ¿no? Pero creo que la noticia fue Brasil perdió, golearon a Brasil y no Alemania goleó, ¿no? Creo que esa es la diferencia. Y de México, pues el famoso no era penal, ¿no? El famoso no era penal. Creo que me gustó mucho ahora lo de que hizo Sabrita, ¿no? Que está mandándole a él, a Arjen Robben y al otro, al argentino, a el del 2006, el que nos metió Maxi, ¿no? Que les manda las invitaciones, ¿no? Creo que yo la verdad no sé cómo se recibiría ya una realidad a Arjen Robben aquí en México. Yo creo que no seríamos capaces de nada malo, pero sí queda la sensación de que pues, al final sí se aventó el clavado, pero ¿qué mexicanos también no lo han hecho o qué otros no lo han hecho? No creo que también no podemos quedarnos con siempre se llama esto y siempre buscamos esa excusa perfecta para decir, no fuimos nosotros, fue una circunstancia, o cómo lo ven desde ese punto de vista. Híjole, pues son apreciaciones arbitrales, ¿no? Que lamentablemente, creo que aquí en México somos muy dados a polemizar de más, me refiero a la liga local, y siempre viendo que hay un beneficio económico por parte, un pago, ¿no? Hay que saber que claramente que es una apreciación arbitral, como lo es todo el fútbol, donde pues el árbitro de su posición en la cancha o quizás se distrajo y se va por lo rápido en el instante, porque eso merece más que tiene para decidir, pues él decidió que era penal, ¿no? Y pues creo que nos fuimos afectados en esta ocasión y pues hasta la fecha. Y todavía no hubo VAR. Sí, exacto, no había todavía. Sí. ¿Con qué sensación te quedaste? Pero yo creo, Rafa, Eric, que es una realidad del México, porque si recuerdan, desde mi punto de vista, México dominaba. México estaba teniendo el balón, México estaba llegando, no las metía. Teníamos oportunidades y no las completábamos. Y creo que también plantea la realidad de nuestro fútbol. Podemos jugar bonito, podemos tener a los jugadorazos, pero siempre nos distraemos,
no tenemos la atención correcta, perdemos la marca, hacemos ciertas cosas y nos lleva a que los equipos nos ataquen y nos ganen, ¿no? Cuestión de mentalidad. Podría ser, no lo sé, Rafa, pero yo creo que de cierta manera los mexicanos nos hace falta creérnoslas más, ¿no? Si me permiten darles un contexto, estuve dirigiendo un tiempo al equipo de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Y los chavos son de barrio, vienen de la calle y jugaban muy bien. Les consigo un partido contra la Bancaya. ¿Y qué crees que pasó desde el minuto 1 cuando los vieron llegar? En coche, uniformaditos, con maletas. Empezaron a desinflarse. Y creo que es una realidad de lo que nos pasa a nosotros como mexicanos en el fútbol. Sí, se pantalla uno con la apariencia física de esos niveles de los rivales, ¿no? Cuando ven a los europeos altos, delgados, a los africanos, aparte de altos, bien macizos, pues uno se ve anímicamente, sí, la pagan. ¿Y no será parte de nuestra historia, Rafa, también del fútbol, del tipo de fútbol que tenemos? Pues yo la verdad es que no logro entender por qué no logramos pasar de ese quinto partido, que sea. La verdad es que es uno de los mundiales donde, bien lo dices, yo lo vi como aficionado y en el fondo decía, algo va a pasar. En vez de decir, ahora sí, yo decía, algo va a pasar. Entonces creo que sí es parte un poco hasta de nuestra mentalidad como mexicano. No lo sé si sea o no, pero... Por ejemplo, Costa Rica. ¿Qué hizo en ese momento? Cuando todos nos burlamos de Costa Rica, cuando el grupo que le tocó, ¿no? Sí, 3 campeones del Italia, Inglaterra y no me acuerdo cuál fue la otra. Italia, Inglaterra y... Pues fueron 3 campeones del mundo. Y pasó, y luego todo lo que hizo, y que bueno, volando también con ese... Uruguay. Todos decíamos, pues, pobre Costa Rica, lo van a golear los 3. No, pasó primero de grupo. Pasó como primero de grupo, y luego lo que hizo, y también ahí Holanda, otra vez también genio de su técnico, cuando saca el portero, creo que también va a ser icónico, que nada más para los penales. Yo creo que en la vida habíamos visto algo similar, y es de lo que también... Pues se ve que conocía perfectamente a cada uno de sus jugadores, sus características, y dijo, no, esto es para esto. Y la prueba está que me acuerdo más del que cambió, el inventado Krul, que el que salió, que era su portero titular. Sí. Pero bueno, no sé, algo más que quieran agregar, o pasamos ya al mundial de Rusia 2018. Yo creo que es tan cercano como que la figura fue Mbappé, y ahorita todavía seguimos esperando a Mbappé para este mundial, pero ¿qué podemos comentar, Rafael, con el mundial de Rusia? Pues yo creo que México haciendo de las suyas, a un Chucky Lozano metiendo un gol que hace vibrar a la afición mexicana, ver que le puedes ganar a Alemania, ver que puedes hacerle estragos a un equipo como ese, creo que te hace sentir bien, ¿no? Yo recuerdo ese partido y ver el gol de Chucky, como... yo brinqué de alegría y festejé mucho ese gol, ¿no? Creo que yo me quedo con ese momento de Rusia 2018. Y luego, pues, que efectivamente era el día del papá, ¿no? Así es. Pues, un país demasiado grande, donde una característica fue de que las sedes mundialistas estaban extremadamente lejos, a diferencia de lo que fue Qatar, que estaba en la... Bueno, también el de Brasil. Pero Rusia era... marcado que superaba inclusive a Brasil para una característica, lógicamente la cuestión política, pues saben, Rusia acababa de invadir y hacerse de Crimea, y pues quería como que reivindicarse con el mundo, porque pues estaba también muchas, por parte política con Estados Unidos, las relaciones económicas y todo esto, y pues sirvió como para limar las perezas. Y pues muchas cuestiones interesantes, ¿no? Como el surgimiento de Mbappé en la clasificación mexicana, gracias a los coreanos, ¿no? Que si no hubiera sido por no quedar en su partido, no recuerda qué equipo no pasamos, y en la derrota de México, de Alemania ante México, ¿no?
y se viene arrastrando la que llamaba la maldición del campeón, como fue también en Sudáfrica, que, bueno, que fue España, No, Italia no pasó en el de Sudáfrica, y el de Brasil, no España no pasó, y ahora Alemania, sí, viniendo como campeona, porque aparte nos enfrentamos a la campeona del mundo. Sí, se derrota, ¿no? Es algo que se olvida en mente. Ok, no, la verdad es que yo hay también un poquito a la reflexión. La URSS, en aquellos años de la URSS, fue potencia futbolística. Sí, cuando era la y Rusia, que es la que queda como con este legado histórico de la URSS, no ha sido protagonista. ¿Algo habrá o qué será? Digo, independientemente del bloqueo que tiene, ¿no? Pero ha tenido sus oportunidades y como que no ha figurado en el fútbol como lo llegó a hacer la URSS. No sé si recuerden que en el programa pasado yo ponía en la mesa que creo que la situación económica de los países permite el desarrollo, desde mi teoría, permite el desarrollo del fútbol o le da un detrimento. Creo que la URSS y todo lo que llevaba con un contexto económico, político, social y de todo lo que venía arrastrando, le daba la oportunidad a los ciudadanos de practicar fútbol. Creo que cuando cambia el contexto histórico, se hace una apertura a nuevas ideologías, creo que ya ahora Rusia tiene la oportunidad de ver otros deportes, ¿no? Que también son muy destacados en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo juegos de invierno, como algunos otros deportes en donde la competencia individual son muy buenos. Entonces creo que desde ahí podría ponerlo como una referencia. Okay. Y también por último en este mundial, si quieren agregar algo más, el VAR. Así ¿no? Surge en este mundial. Así como en el anterior surge la vista de de fondo, sí. En surge el famoso. Y yo creo que sí le afectó en la final a Croacia. Creo que si no hubiera habido VAR, yo creo que estaremos hablando de una historia con Croacia campeón del mundo. Rafa, y ahorita que dices que dicen y hablan del VAR, ¿es justicia? ¿Ustedes creen que a lo largo de la historia, porque hemos venido también de ciertas circunstancias en donde el juicio humano puede determinar una falta, la calentura del momento, la presión del público, te hacía como al árbitro, hacía tomar un juicio en el momento que hoy el VAR puede criticar, ¿no? O que puede dar una perspectiva diferente. ¿Ustedes creen que la tecnología le está dando un desarrollo justo al fútbol? Híjole, es una pregunta. Yo dije, aquí en México creo que a todo le hallamos y a todo lo encontramos, y yo francamente he visto que el VAR también se lo pasan, cuando es necesario, se lo pasan por el arco de triunfo. A nivel internacional, no sé si creo que la idea de la tecnología es buena, pero también creo que no sé qué tanto los árbitros se puedan sentir como desnudados, como cuando no es así, es un apoyo de ellos, pero yo creo que algunos árbitros sí lo ven como enemigo, en vez de verlo como un apoyo. Pero, y aquí en México la verdad es que México es muy raro. Yo creo que en ese momento se discutía que se perdiera la esencia del fútbol. Porque el fútbol siempre se ha manejado con un solo árbitro central y sus abanderados. Después llegaron el cuarto árbitro. Ya cuando se agrega esto, pues se puede hacer porque no ve como decíamos esa apreciación. Así como te puede afectar a ti, me puede afectar a mí o a los dos. Y aquí, pues, como dice Rafa, muchas veces ni con el VAR se logra determinar o hacer justicia, que es lo que se buscaba, ¿no? O se ve hasta más injusto. Se llega a ver el fútbol como más injusto y más frustrante y traumático para los seguidores del fútbol, porque eso es claro, es como que no es. O sea, ya lo estamos viendo todos y a pesar de que ese árbitro toma, que no deja de ser apreciación y toma su decisión. Y eso se presta ya a otras teorías, ¿no? A otros movimientos. Ya no nos falta el de Qatar y por tiempos lo más rápido que pudiéramos, pero sí no quiero dejar pasar lo del 11, porque quiero conocer su 11 de ustedes, pero de Qatar, nada más rápidamente que pudiéramos rescatar, es el mundial más,
cercano que tenemos. ¿Y qué podemos hablar al respecto, Eric? Pues de entrada, pues el primer mundial que hemos ido, bueno, desde la época reciente de nuestro país. ¿Básicamente? ¿O nosotros? Sí, pues como eliminados en la primera fase, un país que se desarrolla en Medio Oriente, primera vez en esa zona, donde pues hubo muchas, cuestiones, ¿cómo se puede decir? Que se empezaron a mucha controversia, como es pues la cultura, ¿no? La religión, todo lo que es el Islam y todas esas prohibiciones de que los turistas no podían ir destapadas, sobre todo las mujeres, y que la cerveza, la bebida, lo que era, no aceptaban a las personas de otra identidad sexual, etcétera, etcétera, y plagado de muchos lujos y amenidades, ¿no? Que teníamos, donde se construyeron estadios hasta con contenedores y que se desarmaban y se armaban, con mucho gasto de mucha opulencia, ¿no? Ajá, sí, todas esas cuestiones es lo que a mí me viene a la mente así de rápido. Ahorita me viene recordando algunas cuestiones de Qatar. Yo creo que es el mundial que a mí no me ha gustado. Yo, cuando a mí me gustó mucho el logotipo, me gustó mucho la forma en cómo se presentaba el balón, pero todas las cosas injustas que se fueron presentando a lo largo del mundial a mí no me llamaron, me quitaron el interés por verlo, ¿no? El hecho de que no podían besarse en las calles, ¿no? Porque el exterior, el mundo se tuvo que adaptar a ese lugar, a esa ideología, y creo que se perdió la libertad, ¿no? Todos los que tenemos un margen de ideas liberales, que queremos desarrollar cosas o hacer algunas ideas que a lo mejor con las que no te llevas, creo que fue el lugar en donde se coartaron más derechos, y desde ahí creo que yo le perdí el interés a ese mundial. Entonces, el contraste con el de Rusia, de lo más extenso entre estadios, lo más cercanos, creo que inclusive a 8 minutos, un estadio de oro, hasta caminando, literal. Un país extremadamente pequeño, era muy fácil, ¿verdad? Y mucho transporte, mucha movilidad, cosa que no vamos a ver, ¿verdad? Aquí hay toda una situación como tal. El mundial que se le dice que se le dio a Argentina. Exacto, para que por fin de Messi pueda nombrarlo como un sobrenombrado, que es el mejor jugador, pero... Pues, ¿se lo dieron? Sí, yo creo que sí. Sí, definitivamente. Estaba bien marcado, ¿no? Creo que Messi ya venía desde el Balón de Oro, venían dándole ciertos privilegios, y yo no estoy en contra de Messi, a mí me gusta cómo juega, de esas características que tiene y la calidad futbolística, pero creo que no lo merecía. Dicen por ahí, tanto a veces quiere el diablo tanto hijo que le hace daño, ¿no? Sí, tanto que lo quiere la FIFA, que no hay necesidad de cobijarlo tanto, solito se cobija, pero lo quiere cobijar de más, que sale perjudicado el jugador, ¿no? Y su propia, en este caso su propia personalidad, ¿no? Siendo que un jugador pues que va a estar siempre ya en la historia, pero siempre va a quedar esa manchita que él no debería de tener, pero bueno. Rápidamente, porque están haciendo unos 2-3 minutos más, porque sí quiero conocer el 11 ideal en este caso, tanto de Eric como de Rafa, el 11 ideal mexicano histórico. Híjole. ¿Y si lo hacemos por lugares? Yo soy portero. ¿Por posiciones? No, soy portero. Vale, portero. Yo me quedo con Campos. Para mí Campos será siempre el mejor portero. Aquí sí se trampa. La verdad es que tengo 5 históricos, pero sí me quedé con 3. Obviamente Campos sería el titular. Ochoa, porque sí. Como hemos dicho, históricamente y estadísticamente en selección, el mejor portero que ha tenido la selección, por números, en números. No hablemos de clubes porque muchos... Pero aún así, el juego me creció quedando con Campos. Clubes sí, pero en selección, que sabemos que hay jugadores de selección y jugadores que son de club. Y entonces yo, Campos, Ochoa y la Tota Carvajal, y tuve que dejar fuera a Pablo Larios Iwasaki, y al que nunca jugó un mundial, pero que se lo merecía,
el arquero de Cristo, Adolfo Ríos. Sí. Pero estos tres pues serían. Defensas. Realmente Rafa Márquez. Claro, Pues, bueno, la línea de tres. Línea de tres y laterales o con. Línea de tres y dos laterales, ¿no? O línea de cuatro. Línea de cuatro, que ha sido más la constante. Para mí, central, Rafa Márquez y Claudio Suárez. Coincido. En el Emperador también. Yo también, ahí coincidimos. Los laterales serían. A mí uno que lamentablemente ya tuvo cuestiones extracancha es Salvador Carmona, que pintaba para ser estrella mundial, pero tuvo esa situación que le pasó y ya no pasó a mayores. Por la derecha y por la izquierda, Salcido me gustó mucho. Yo me quedo con Salcido, pero del otro lado pongo a Miguel Herrera. Para mí Miguel Herrera representaba fuerza, gallardía, honor, pundonor, Ya está haciendo, ya está haciendo. Ya está sacando la platista que lleva. Ya te vas a sacar la bandera, ¿no? Y ahí voy a salir yo, porque también, Salcido me gusta, sin embargo, creo que están dejando ir al mejor lateral que ha tenido México, Ramón Ramírez. Sí. Creo que ese es el indiscutible, y como su banca, Salcido. Y de este lado, la verdad es que como que casi estamos medio flacos, no ha habido, yo no me gusta Salvador Carmona, pudiera Bebé Pardo, aunque él era más central, pero no, pudiera poner, pero si a mí me dicen, yo me iría con un naturalizado, que quisiéramos haber naturalizado todos, el Pony Ruiz. Bueno. Ese, para mí creo que es el que debería de, pero pues nunca jugó, uno que sí llegó a jugar y a tocar y a tener la camiseta de México, sin embargo, la verdad que yo creo que de los que llamaríamos hoy infravalorados, el Chema Higareda del Necaxa, la verdad es que era buenísimo, y de ese lado no ha habido mucho, pero si hay que coger uno que estuvo, Efraín Juárez, además también creo que pudiera ser. Sí, podría quedar. Bueno, nos vamos que con 4-4 y 4-4 y 2. 4-4 y 2. El campo, Andrés Guardado para mí. Pablo El Pardo. Cuauhtémoc Blanco. Y el otro, no sé, no me queda duda, otro mediocampista. Pues yo sí cambio, inclusive cambio Guardado por García Aspe. Sí, yo creo que me voy más por García Aspe. El Temo, sí, sin duda. Me iría yo con esos porque yo tengo tres delanteros. Delanteros, ok. Pero, bueno, de hecho, igual me iría por 4-3-3. Bueno, yo los voy a decir. Matador Hernández, Carlos Vela y Hugo Sánchez. Yo me voy con Luis Hernández, Matador, Hugo Sánchez, y ahí tengo dudas quién sería el tercero. Podría ser, es que hay muchos que me gustan, pero no me atrevo a decir. A ver, Rafa. Muy bien, pues miren, yo en la media no quitaría nunca a Cuauhtémoc Blanco, creo que ha sido el referente de nuestro medio campo de todas las selecciones a lo largo de la historia. Creo que yo utilizaría por los extremos al Cabrito Arellano. Al Cabrito Arellano yo le daría un lugar en ese era 11. como revulsivo, entraba en el campo. Como extremo, pero él no quiere, pero entraba a resolver. Y ayudaba por la orilla. En el 98 hizo estragos. Sí. García Aspe también creo que tendría... Creo que es el capitán, indiscutible. Que tendría un lugar en la historia de la selección. Y adelante, Hugo Sánchez creo que ha sido el mejor delantero que hemos tenido a lo largo de la historia. Aunque la selección quizá no fue tanto, es lo que decíamos, porque nunca trascendió. Sí. Quizá en su mundial que hubiera sido de 94, porque lamentablemente de 90, que era su máximo nivel, no lo metieron, casi. Históricamente se lo merece, pero como ya se hablamos de números, creo que pues habría otros quizá. Podría, y tiene mucho sustento el argumento que das, ¿no?
Y el otro delantero que para mí creo que también hizo mucho, Jared Borghetti. Ese fue la Italia y el cabeza era letal. Ese gol creo que yo la verdad no soy de Borghetti. Yo en un dado caso me iría más por Oribe Peralta. No, yo no quiero como porque Oribe para mí se me hace multifuncional y Jared sí creo que era nada más el tema del remate. Pero era letal y matón. Ya no tenemos. Eso, no tenemos nada, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, dejamos en el banquillo al Chícharo, ¿no? Que el Chícharo para mí, creo que fue el jugador que más representación internacional ha tenido a lo largo de la historia de nuestro fútbol. Jugar en Real Madrid, ¿no? Al igual que lo hizo Hugo Sánchez, pero en una época en donde era complicado todo el lugar. Estaba plagado de figuras. De figuras, Yo la verdad es que técnicamente a mí, históricamente lo que ha hecho, nadie lo puede poner en televisión, pero técnicamente a mí nunca se me hizo un buen jugador. No, técnicamente para mí el respeto es Carlos Vela. Sí, no, o sea, el nombre. Pero letal, por el corto, porque su carrera fue muy corta, de Chícharo, era él. ¿Y contra qué equipos? ¿Y con qué equipos? Y lo que me comprende es que no se achicó, porque es algo que comentábamos. Que jamás se achicó, siendo mexicano, bajito porque no es alto. Haya llegado al Real Madrid, al Manchester, él iba y hacía su función. Así que yo sé que nos apasiona, pero ya el tiempo nos cambió. Perdonen a ambos. Nuevamente. Pues esta fue una emisión más de Paseos por la Historia Mundialista, agradeciendo nuevamente a Rafa Galván, Eric Pérez, un servidor Rafael Martínez, y pues nos vemos ahora sí que el próximo jueves, otro Paseo por la Historia, y nos seguiremos también viendo y saludando en Paseos de la Historia Mundialista. Nos vemos la próxima. Muy buenas noches. Noticias MQS, donde te enteras primero.